entramos. Buenos días, igual queridos asistentes. Siguiendo con nuestra ponencia del cronograma, tenemos desde Ecuador a Edgar Álvarez, quien es emprendedor, autor y consultor, conferencista con más de 25 años de experiencia en alta dirección, gestión del cambio y cultura organizacional, agilidad, estrategia e innovación. Ha sido CEO, director de programas y gerente de proyectos en organizaciones multinacionales de América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Es creador de certificaciones internacionales como CAMP, C4CM, CMC, CPC, PM50, entre otras, y autor del OCM Book, así como coautor de libros sobre transformación organizacional, fundador y CEO de Actitud y Talento, de Culture.org, además de director en el Human Change Management Institute. Él nos presenta hoy su ponencia titulada Project Manager 5.0, el impacto de la industria 5.0. Adelante, Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias. Qué placer estar con ustedes allá en el Cusco y en toda la región que nos están escuchando. Me encantaría de alguna manera que ustedes en el chat me vayan poniendo de dónde están ubicados, de dónde nos están escuchando. Algunos estarán en Cusco, otros en Lima, otros en algún lugar de Latinoamérica, algunas otras personas estarán en otro lado. Entonces, Cusco City, fantástico, Jason, me parece espectacular. Arequipa, bien, Melanie, estás en Arequipa, fantástico. Arequipa también, Richard, bienvenidos, fantástico. Oigan, la gente que está en el Cusco de plano reconocen esta foto, ¿Dónde es esa foto, chicos? Ah, de la ciudad imperial, Arequipa, Grimagas, buen día, de Cusco, dice Percy. Hay también de Trujillo, sí, fantástico. Oigan, qué placer tenerlos acá y déjenme decirles que lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con ese tema de las tendencias que nosotros vamos teniendo en la gestión de proyectos. Y vamos a tratar dos temas en uno. Vamos a tratar Industria 5.0 y vamos a tratar Project Manager 5.0. Y Project Manager 5.0 voy a tratar de enganchar con la visión que tiene Federico Vargas, que estuvo en la presentación anterior, y las personas que estuvieron con Fede en la presentación anterior, les va a resonar ciertas cosas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un recap de Industria 4.0, vamos a mirar Industria 5.0, vamos a mirar qué significa esto de Project Manager 5.0 y adicionalmente vamos a mirar cómo la inteligencia artificial impacta y cómo desde el mundo de proyectos debemos trabajar en Industria 5.0. ¿Ok? Sin embargo, me voy a quedar un ratico en esa foto que ustedes ven en la parte inferior izquierda, ¿sí? Me voy a quedar un ratico en esa foto que ustedes pueden ver allí. Esa foto es la montaña de 7 colores, ¿sí? Que se comenzó a popularizar en el Cusco. Me enteré recién, estuve en agosto en el Cusco de vacaciones con mi familia, por cierto, era la primera vez que iba al Cusco, que me pareció espectacular, me pareció una ciudad hermosa y todo lo que hay que conocer ahí es espectacular, ¿sí? Así es que quienes no hayan ido al Cusco, vayan, les va a encantar. Sin embargo, fuimos a este atractivo turístico, que no era un atractivo turístico masivo, sino a partir del 2015, 2016, que es la famosa montaña de 7 colores. Antes del 2014, ustedes ponen fotos de la montaña de 7 colores 2014 y todo eso que ven ahí era nieve, era nevado. O sea, ustedes no podían ver los 7 colores de la montaña, en realidad, no la podían ver. Y recién se comenzó a ver los 7 colores de la montaña posterior al 2014 y es lo que ustedes pueden ver allí. Y estamos a 5,200 metros de altura, 5,200 metros de altura más o menos, ¿de acuerdo? Y es interesante porque a 5,200 metros ya perdimos todos esos glaciares que ustedes podían ver ahí. Todo lo que está allí eran glaciares antes del 2014. Era blanco, nieve perpetua. Y ahora ya no.
Ahora es un sitio turístico muy chévere, 7 colores, por toda la conformación de las tierras que existen ahí, todos los metales que están mezclados con las tierras, y usted puede caminar ahí tranquilamente. Y eso a mí me causó una alarma cerebral, si quieren mirarlo, todas mis neuronas se pusieron locas, así, corramos, 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 y mis neuronas se pusieron locas, porque yo no podía entender cómo la Tierra está cambiando con tal impacto, ¿sí? Que toda esa zona que era completamente nevado, ahora esté una montaña completamente de tierra, hermosa, por cierto, espectacular. Y eso me vino a reflexionar en todo lo que los seres humanos estamos haciendo para mantener nuestro planeta. Y hace sentido muchísimo con el concepto de Project Manager 5.0, y hace sentido muchísimo con los conceptos de Industria 5.0. Entonces, para mí es un placer el invitarlos a revisar este contenido, inclusive posterior, y de paso a reflexionar. Mi nombre es Edgar Álvarez. Los invito a que ustedes sigan mis redes sociales. Pueden hacer clic, pueden ir a este QR y seleccionar la red social que más sea de su preferencia. Puede ser LinkedIn o puede ser, me parece que está Facebook y también la de Instagram. Normalmente publico contenidos con alguna frecuencia, y así es que yo creo que podemos estar en contactos en redes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto de las industrias? ¿Qué es esto de las industrias? ¿Hacia dónde vamos las industrias? Pues más o menos a partir del 2011, 2012, nace un concepto que se llama Industria 5.0. Ahora, ¿qué trae este concepto de Industria 5.0? Como ustedes pueden ver en la pantalla, la Industria 1.0, 2.0, 3X, etcétera, viene desde el punto de vista de lo que se conoce como las revoluciones industriales. ¿Qué es una revolución industrial? Una revolución industrial es un impacto, ¿sí?, sobre la forma en cómo se hace el trabajo en la producción industrial, en la producción de servicios. No voy a poner de forma excesiva a resumir cada una de las industrias, ustedes pueden ver el micro resumen ejecutivo allí. Sin embargo, la industria 4.0 comienza a profundizar su nacimiento con el nacimiento de lo que nosotros conocemos, como las tecnologías emergentes. ¿Qué quiere decir esto de tecnologías emergentes? Es decir, tecnologías que están en investigación y que comienzan a dar resultados en productos y servicios reales, en la vida real. Entonces, estas tecnologías emergentes, como ustedes pueden ver, comienza Internet de las Cosas, comienza todo el tema de robótica más personalizada. No quiero decir que hasta antes del 2010 no había robótica, claro que había, pero se la incrementó su potencial mucho más hacia intentar humanizarla. Comienza a haber producción 3D, comienza a explotar cloud computing, cyber security, realidad aumentada, big data, sistemas autónomos integrados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la tecnología comenzó a revolucionar y su aplicación comenzó a revolucionar la industria, a ser más productivos, etcétera. Y es así como la industria 5.0 tiene un momentum hasta la fecha, un crecimiento completamente acelerado. Ese crecimiento acelerado de alrededor del 23.6% año sobre año hasta la fecha, es decir, hasta el 2025. Y se espera que esta tendencia hacia el 2030 siga subiendo. Entonces, el mercado de la industria 4.0 se estima en 471 billones de dólares, con una tasa de crecimiento acumulado de casi el 30% hasta el 2029. O sea, las tecnologías que todavía siguen siendo emergentes, esas tecnologías como Internet de las Cosas, como inteligencia artificial, como computación cuántica, realidad aumentada, gemelos digitales, etcétera, 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 van a seguir creciendo hasta el 2030 aproximadamente, a una tasa importantísima en realidad, es una tasa ampliamente importante. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que los tiempos de desarrollo de esta tecnología, por ejemplo, sí, han sido aproximadamente 15 años de aplicaciones en la práctica, cuando otras industrias, por ejemplo, la segunda o tercera revolución industrial, tardaron muchos, muchos años. El
aceleramiento del desarrollo de la tecnología ha hecho que esta tendencia de la cuarta revolución industrial sea aplastante completamente. Entonces, implica que nos hemos desarrollado de manera tan rápida que hemos llegado a soluciones como esta que nosotros podemos ver aquí. Vamos a indicarles este video. Ok, voy a indicarles este video. Vamos a poner atención al video, ¿ok? Open door. Door open. Radio on. Playing radio. Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. New York. Loading New York. Set speed. 4. 4. 6. 6. 16. 4. Look at 16. 4. 4. Correction. 16. Oh, hey, Bianca. Good rock. And I was too young. Up. 9. Down. Lights down. Only 16. Only 16. 4. And from one classic to another, this is Summer of 69. 69. Como ustedes podrán darse cuenta, las tecnologías emergentes han facilitado nuestra vida enormemente, han facilitado nuestra vida. Sin embargo, algo está faltando en esa conexión. Ustedes pueden ponerme en el chat qué creen que está faltando en esa conexión, porque qué chévere que te hagan un smoothie, que te escuchen, que la realidad virtual, que todo lo que ustedes quieran, que la IA haciendo cosas, pero hace falta. ¿Qué hace falta? ¿Qué se le olvidó a la industria 4.0? ¿Qué se le olvidó a la industria 4.0? ¿Pueden ustedes ponerme en el chat? ¿Y qué pasó? ¿Qué se le olvidó? ¿Qué se perdió en el camino? ¿Qué es lo que se perdió en el camino? Los leo. Veamos, ¿qué se perdió en el camino? ¿Qué creen ustedes? Ok, el user experience, nos dice Elvis, la experiencia de usuario. ¿Qué más se perdió en el camino? Los leo. El toque humano, Carlos, fantástico. ¿Qué más se perdió en el camino? Conexión con las necesidades personales. Fantástico, Franz, buenísimo. ¿Qué más se perdió en el camino? A ver, ¿qué más? Bueno, regresando acá, mientras ustedes siguen escribiendo, pues lo que ustedes dicen, se perdió en el camino el tema del factor humano. Las tecnologías emergentes subieron en productividad, se subió, digamos que en competitividad, las organizaciones permitió un crecimiento en competitividad. Se estima que el crecimiento en competitividad de la industria 3.0 a la industria 4.0 es alrededor del 600, 700%. Es un montón, es inimaginable, es un salto cuántico en el tema industrial. Sin embargo, se quedó de lado el factor humano. Y al quedarse de lado el factor humano, implica que las tecnologías, al ritmo que están creciendo, nos van a seguir ayudando. La tecnología nos ha llevado lejos, pero realmente el corazón humano es lo que va a hacer que eso funcione. Cuando ustedes regresan a ver, hay muchos podcasts en la red, en la nube, que están hablando, por ejemplo, si este tema de la inteligencia artificial puede ser una utopía o puede ser una distopía, dependiendo de dónde la vean. Entonces, puede ser una utopía en donde la inteligencia artificial nos ayude a construir cosas, a curar el cáncer, nos ayude a curar la vejez. Ojo, curar la vejez, no evitarla, curarla. Pero también el otro lado, en el lado de la distopía, que incremente todo el tema de las guerras cibernucleares, que incremente por este escenario Terminator por allí. Entonces, tiene que ver mucho con ese tipo de discusiones. ¿Dónde queda el ser humano en el proceso? Y es así como cuando nosotros regresamos a ver dónde queda el ser humano en el proceso, viene un nuevo paradigma, una nueva industria. Tan rápido como nació la industria 4.0, se comenzó a mirar la industria 5.0. Sí, el sueño de la industria 5.0 lo que hace o lo que permite de alguna manera en esa evolución, que es una evolución no solo cualitativa, sino cuantitativa, ¿sí?
lo que hace es hablar sobre una nueva revolución industrial. Ojo, dos hitos importantes que ustedes deben tener en cuenta. El primer hito importante es 2017. En el 2017, en un artículo hecho o publicado por Shub, este artículo habla por primera vez de Industria 5.0. Es la primera vez que se toca y en donde, miren, lo sugerente del título es la simbiosis del humano y la tecnología, la simbiosis del humano y la tecnología. En Industria 4.0 se hablaba de tecnologías emergentes y su aplicación industrial. Acá en Industria 5.0 aparece ese paradigma. ¿Cómo hacemos que el ser humano y la tecnología se junten? Y 4 años luego, en el 2021, la Comisión Europea, la Comisión para la Economía Europea, con el objeto de reenfocar la Industria 4.0, adopta como norma en los modelos de producción de la Unión Europea la Industria 5.0. Y la Industria 5.0 básicamente lo que pretende es crear a través de todas las tecnologías emergentes un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente, en la economía. Y entonces aquí, de forma muy específica, lo que habla Industria 5.0 no es que va a reemplazar a la 4.0 para nada. La 4.0 sigue trabajando con tecnologías emergentes y como vemos, la Industria 4.0 tiene un rango de crecimiento de casi el 30% hasta el 2030. Sin embargo, la Industria 5.0 sugiere que tomemos a la Industria 4.0, la juntemos con los conceptos de Industria 5.0 y trabajemos bajo 3 conceptos, centrado en el ser humano, en un contexto de resiliencia, no solo organizacional, sino resiliencia social y en el contexto de sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre este tema, sobre estos 3 temas, lo que tratamos de hacer es regresar a encauzar la productividad, no solo visto desde un punto de vista financiero, sino visto desde un punto de vista económico, social, es decir, algo mucho más enfocado al desarrollo de las naciones. Entonces, la Industria 5.0 lo que hace es abrazar a la Industria 4.0, enfocar este tema de fijarnos en el humano como centro de las cosas, los intereses humanos fundamentales, hacer que las organizaciones sean resilientes, las sociedades sean resilientes y sobre todo la sostenibilidad, asegurar esas sostenibilidades de 3 puntos de vista. Estos puntos de vista son los mencionados por el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, el WEF, que son sostenibilidad, desde el punto de vista de las personas, sostenibilidad de la sociedad, de las personas, sostenibilidad en el medio ambiente, la parte de environment, medio ambiente, y sostenibilidad económica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Industria 5.0 y sostenibilidad, debemos tocar esos 3 puntos, gente, medio ambiente y economía. ¿Ok? Entonces, desde aquí nosotros regresamos a ver cómo están funcionando nuestras organizaciones y decimos, ok, algo está pasando allí. Industria 5.0 adicionalmente trae otros paradigmas en donde cuando nosotros juntamos las tecnologías emergentes con el bienestar humano y con la sostenibilidad, nosotros podemos ver que sostenibilidad más tecnologías emergentes me provoca un tema de innovación 360 grados. ¿Qué significa esto de innovación 360 grados? De innovación 360 grados significa el hecho de que las organizaciones ya no solamente deben estar pensando en cómo crear nuevos productos y servicios, sino en cómo innovar hacia temas de sostenibilidad. Gente, sociedad, medio ambiente, economía. Y esta parte es importante porque ¿cómo lo vamos a lograr? A través de proyectos, a través de la gestión, de la dirección de proyectos. El 80% de los presupuestos organizacionales de CAPEX están o se ejecutan a través de proyectos, que es interesantísimo regresarlo a ver. Por otro lado, cuando juntamos nosotros sostenibilidad con bienestar humano, cuando juntamos estos 2 mundos, estamos pensando en bienestar responsable. Ese bienestar responsable significa, no es que, ok, vamos a poner un ejemplo, no es que yo me voy a acabar talando los bosques para, por ejemplo, sembrar soya, como se lo ha hecho en ciertas partes en Brasil, ¿sí? Para evitar que las vaquitas dejen de crecer y nos llenen de metano el medio ambiente. O sea, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Acabar un bosque tropical para sembrar soya
o dejar que unas cuantas vacas sigan botando metano al medio ambiente? ¿Qué es peor? Pues las dos cosas son negativas. El asunto es cómo yo busco ese bienestar responsable de las cosas. Entonces, ninguna tendencia llevada al extremo es buena. Debemos buscar ese bienestar responsable. Y por otro lado, cuando nosotros juntamos tecnologías emergentes con ese bienestar humano, tenemos la capacidad de considerarnos unos seres humanos que tienen poder sobre el uso de la tecnología. Y aquí viene el empoderamiento tecnológico. Entonces, estas tecnologías emergentes con el bienestar humano, y aquí una lección aprendida, el primer paso se llama alfabetización digital. El grado de alfabetización digital en Latinoamérica, es apenas del 46%, según la CELAC. Entonces, es súper interesante cuando nosotros regresamos a ver y dices, ok, o sea, tenemos más del 50% de analfabetos digitales en Latinoamérica. Sí, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos dan las datas y los números. Pueden haber un poco más, un poco menos, digamos que el 50%, pero es algo súper preocupante. Entonces, la industria 5.0, para seguir avanzando, lo que pretende es que nosotros tengamos mucho más crecimiento, mucho más adopción tecnológica y sobre todo mucho más educación tecnológica. Ahora bien, miren los números de la proyección de Industria 5.0. Al mismo tiempo que Industria 4.0 está creciendo, ¿sí?, a una tasa de crecimiento acumulado del 30%, en paralelo, la Industria 5.0 crece también a una tasa del 30%, es decir, tecnologías emergentes siguen creciendo, inteligencia artificial a la cabeza, ¿no? Computación cuántica en investigación, de Internet de las cosas sigue creciendo, blockchain se ha quedado un poco parado, pero por ahí está, dándose la vuelta. Estamos creciendo en gemelos digitales, estamos creciendo un montón de cosas e Industria 5.0 también está tomando esto. Entonces, miren la proyección. Todo este tema que tiene que ver con Industria 5.0 se espera un crecimiento exponencial igual. Entonces, tenemos dos economías, economía de Industria 4.0 a una tasa de crecimiento del 30% y otra economía paralela, parte que está copando también esto, que está usando Industria 4.0, que se llama 5.0, creciendo una misma tasa. Entonces, va a llegar un punto, 2030, creo que es la confluencia, en donde vamos a tener que pensar en cómo juntar en un solo concepto Industria 4 y Industria 5.0. Muy probablemente evolucionemos a un concepto de Industria 5.0. Sin embargo, muchos pensadores, todavía no es algo público, ya están pensando en Industria 6.0. Aunque no encuentran mucha información en Internet, la gente que está pensando en Industria 6.0 ya piensa en esa unión de las máquinas con los humanos, no solo la convivencia, porque Industria 5.0 es la convivencia de máquinas y humanos. En la 6.0 es la unión, la fusión de máquinas y humanos, y eso es otra locura. Pero hay industrias como, por ejemplo, hay empresas como Neuralink de Elon Musk que o sea, Elon Musk en un podcast la semana anterior decía que tiene 7 personas con implantes en el cerebro, y esos implantes han curado temas de Parkinson, están mirando cómo curar el tema de esta enfermedad donde la gente se olvida las cosas, hacer una reconstrucción, no hacen reconstrucción del cerebro, sino hacen una reconstrucción de recuerdos y los ponen ahí, generan entendimientos, un disco duro digital en tu cerebro. Hay algunas cosas que están pasando. Entonces, esto ya implica que estemos hablando de una tecnología dentro de los humanos o fusionada con. ¿Okay? Y esto me lleva a que nosotros en Industria 5.0 tendremos una modalidad de proyectos, ¿sí? En donde no sean solo usando una sola tecnología, sino muchas tecnologías y el corazón de ello sea el ser humano. Entonces, por ejemplo, en fabricación inteligente, usar todo lo que es el tema, y hay proyectos de todos estos, ya están ejecutándose, proyectos en donde los gemelos digitales simulan ciudades, gemelos digitales simulan el tema de maquinaria, gemelos digitales simulan el tema de humanos dentro de ambientes dentro de ambientes de producción, igual manufactura aditiva 3D, ya con 3D construimos casas, pero vamos un poco más allá, Internet de las cosas para monitorear procesos de producción en tiempo real, que sí los venimos haciendo, pero no todos,
Entonces, no hemos incluido al ser humano en esas etapas productivas. Así como la fabricación colaborativa con cobots, ¿sí? En donde pueden mejorar procesos productivos, dar más seguridad, más eficiencia, etcétera. Y tenemos también cadenas de suministro, en donde Internet de las Cosas ha ayudado muchísimo a trabajar sobre ello, pero ahora tenemos Big Data, blockchain, etcétera. Todo lo que tiene que ver con hiperpersonalización, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad industrial, todos estos proyectos que ya están corriendo se multiplicarán. Recuerden esa tasa de crecimiento del 30% de la industria, es un montón. Aparte que la industria, en Industria 5.0, junto con Industria 4.0, la tecnología emergente que ha ido creciendo más abruptamente es la inteligencia artificial. Y esto me lleva a hablar de dos conceptos que creo que tenemos que aterrizarlos. El primer concepto, que ya lo vimos en Industria 5.0, trata de producción sostenible. Producción sostenible. El uso de las tecnologías emergentes para producir de manera sostenible, en donde nosotros defendemos el medio ambiente, la sociedad y la economía. Sin embargo, la sociedad también debe evolucionar, y debe evolucionar a un consumo sostenible. Y aquí hay dos paradigmas que están separados en espacio. Este paradigma de sociedad 5.0, este paradigma fue creado en el 2016 en Japón y fue presentado en el 2017 en Alemania, en Hannover. Y lo que dice la sociedad 5.0 es que nosotros, los seres humanos, debemos ser unos consumidores muy inteligentes. ¿Para qué? Para consumir diferentes productos, ¿sí? De manera que estemos enfocados en la parte de la seguridad, en la parte de la, digamos que de la subsistencia humana, en donde generemos inclusión y generemos una aceptación de la diversidad. Y todos estos productos y servicios deben ser producidos por Industria 5.0 de alguna manera. Entonces, miren, estamos evolucionando una producción responsable, enfocada en el humano, sostenible. Sin embargo, los seres humanos debemos enfocarnos también como mindset en un consumo sostenible. En algún momento esto tiene que confluir. Esto, si bien es cierto, en Japón hay un movimiento muy interesante, en la Unión Europea hay ciertos países que están entrando. Nosotros en Latinoamérica recién todavía estamos evolucionando, intentando ver cómo funcionan las industrias 4.0 y estamos intentando ver cómo nos subimos, ¿sí?, a estos motores. Sin embargo, la industria mundial ya está en otra cosa, los paradigmas están pensando en otra cosa. Si queremos nosotros subsistir, ¿sí?, con 8 billones de habitantes, o sea, yo creo que sí debemos trabajar en esta parte derecha, en esta parte en donde la sociedad seamos consumidores sostenibles. Y eso es importante, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el mundo de la gestión de proyectos en el contexto de la industria 5.0? La gestión de proyectos, independientemente de que haya un PMBOK8, independientemente de que haya un estándar de proyectos, de portafolios, un estándar de programas, independientemente de que haya una nueva guía de la PMO, independientemente de que haya todo eso, ¿sí?, debe generar esa promesa de valor. ¿Cuál es la promesa de valor? Esa promesa de valor que genere sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social hacia las personas y sostenibilidad económica al final. Recuerden que economía no es lo mismo que finanzas, ¿de acuerdo? Economía está sobre finanzas. Economía es tener un sustento en donde una sociedad genere impacto a través de las herramientas de colaboración y sea productivamente rentable para todos. Y cuando hablamos de rentabilidad, no solo hablamos de esa rentabilidad financiera, sino podríamos aplicar a una rentabilidad social, o lo que se conoce con todo el tema de las mejoras económicas en el aspecto social. ¿Ok? Entonces, nace el concepto de Project Manager 5.0. Esta es una nueva identidad, digamos que no es tan nueva, la comencé a trabajar en el 2024 junto con mi equipo de consultores, en mi consultora en Latinoamérica, y vimos que la necesidad de que las personas a nivel de Latinoamérica vayan un paso más allá de las guías son súper importantes. Yo tuve el placer de colaborar de alguna manera con el desarrollo de la guía del PMBOK8. Ustedes pueden encontrar mi nombre en los colaboradores de la guía PMBOK8, y tuve también la oportunidad de colaborar con la guía de oficina de proyectos, con la guía de PMO. Pueden mirar ahí mi nombre, igual en la guía PMO. Y las guías son importantes, los estándares son importantes, las reglas de juego son importantes. Sin embargo, los way of workings, la forma de trabajar, lo dijo
por una parte importante, Fede, en una charla en la mañana, que implica conocer las estructuras. Ahora, yo quiero ir un poco más allá, ¿sí? Las estructuras pueden ser la base, sin embargo, las estructuras tienen diferentes elementos y estos elementos constitutivos hacen que realmente nosotros desarrollemos gente o tengamos la responsabilidad de autodesarrollarnos. Entonces, donde un project manager que va a estar involucrado en Industria 5.0, Industria 6.0, lo que sea, debe ser un profesional que aprende de manera continua, se adapta a cualquier necesidad organizacional, tiene presente la generación de valor. Sin embargo, la generación de valor dentro de un ambiente sostenible para los diferentes stakeholders y conoce, usa, diseña, desarrolla diferentes marcos, técnicas y herramientas para gestionar proyectos y liderar equipos. Ok, ustedes recuerden que gestionan procesos, gestionan normas y lideran personas. ¿Cuál es el mix más adecuado? Depende del tipo de equipo, la calidad de proyecto, etcétera. Sin embargo, por ahí alguien decía, mira, en algunas charlas del PMI escuchábamos que gestionar implicaba un 30% y liderar debía implicar un 70%. Ahora, mi pregunta va un poco más allá. Cuando hablamos de liderazgo y tenemos Industria 5.0 y tenemos entes que en un momento dado, cuando lleguemos, ojalá por mí no sea tan pronto, pero va a llegar muy pronto, 2030 tal vez, cuando tengamos IAG, que es IAG, Inteligencia Artificial General. La inteligencia artificial se espera que ya sea un ente pensante, es decir, cuando tengamos entes pensantes, la pregunta es, ¿voy a tener equipos con entes pensantes que no sean humanos? ¿Cómo los lidero? Estamos hablando del 2026 ya. Estamos a 4 años de poder tener ese tipo de tecnología que me parece una locura, pero vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Interesante, ¿no? Entonces, el Project Manager 5.0 presenta 7 pilares que me parece que son básicos. Va más allá de los estándares, va más allá de los marcos y los métodos. 1, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la gobernanza, en donde las formas de trabajo se prometen o deben ser un compromiso de los diferentes directores de proyectos que sean colaborativas, que alineen estrategias, ejecución y valor a través de una gobernanza, un gobierno efectivo en realidad. 2, que los directores de proyectos puedan gestionar la incertidumbre, ¿sí?, de toda transformación. Nosotros no vivimos en un mundo que podemos predecir qué pasará mañana, vivimos en un mundo completamente cambiante. Nosotros hace 10 años, yo hace 10, 15, 20 años hablaba de la gestión del cambio. La gestión del cambio todavía existe, ¿sí? Sin embargo, ahora mucho más que la gestión del cambio, nosotros debemos enfocarnos en poder navegar por el cambio. O sea, una cosa es gestionarlo y otra cosa es navegar en el cambio. Por lo tanto, esa visión de futuro y foco en el valor a través de un ambiente completamente cambiante no es algo fácil, no es algo que todos los managers lo puedan hacer, ni los líderes tampoco. Gestionar con conciencia la cultura tanto de la organización como las interrelaciones culturales que existen en el mundo es básico. Hoy en día los seres humanos ya trabajamos con equipos multidisciplinarios. Imagínense, nosotros estamos ahorita conectados, ustedes están en alguna parte de Perú o en alguna parte de Latinoamérica y nos estamos entendiendo. Ahora, trabajar de esta manera a veces es complejo y cambiar una organización en procesos de transformación suele ser mucho más complejo todavía. Por otro lado, el tema del liderazgo sigue siendo básico. El liderazgo debe estar enfocado en desarrollar al ser humano. Y ese desarrollo del ser humano, mi pregunta es, ¿qué pasará luego, 5 o 6 años luego, donde no solo tenga que liderar al ser humano, sino liderar entes inteligentes que no son seres humanos? Debemos ponernos a pensar y obvio tecnologías emergentes en donde la tecnología emergente con esa visión, con ese pensamiento crítico, nosotros debemos exponenciarla en el uso de nuestros diferentes proyectos. La diversidad en este momento es lo que está de alguna manera acaparando la atención del planeta. Entonces nosotros debemos tomar esas diferencias como oportunidades, como fortalezas colectivas, donde la innovación compartida y las decisiones sean más inclusivas. Y por último, la sostenibilidad como un panorama propio de la industria 5.0, en donde ese valor equilibrado del desarrollo económico, el bienestar de las personas y el cuidado del entorno sean básicos. Yo no puedo pensar en un proyecto que genere bienestar a las personas y destruya el medio ambiente. No podría. O sea, tendría que hacer algo. Tampoco puedo pensar en un proyecto donde yo desarrolle a las personas, cuide el entorno, pero lleve a la extrema pobreza a una sociedad, a un grupo social. Es decir, el desarrollo económico sea bajo. No podría pensar en eso. Pero ahora,
para llevarlo a la práctica, como directores de proyectos debemos de alguna forma mirar que nuestro trabajo está contribuyendo a esos 3 pilares de la sostenibilidad. Es difícil porque los directores de proyectos no son los que generan los beneficios. Los directores de proyectos no son los que hacen el caso de negocio, eso lo hacen las organizaciones. Sin embargo, el director de proyecto puede influenciar con su opinión y en su gestión del proyecto para entregar el output que me va a dar ese outcome que pensó la organización, debe hacerlo de una manera sostenible, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Esto ya desde el punto de vista, del PMI, recuerdan ustedes que nosotros tenemos el famoso triángulo del talento, ¿sí? Formas de trabajo, habilidades poderosas y el conocimiento del negocio. Pues en Industria 5.0 esto tiene que potenciarse. 3 elementos básicos. El primer elemento básico es maestría en negocios. Las personas debemos ampliar nuestra visión más allá del área funcional. Soy director de proyectos, sí, pero cuando vas a trabajar un proyecto en Industria 5.0 debes conocer el entorno, la industria, la gente, los tipos de tecnología y eso, de alguna manera, cómo impactan en el desarrollo económico, te da el Master Business o el Business Mastery. Por otro lado, tenemos los Power Skills. Los Power Skills que básicamente ayudan a facilitar las transiciones, a relacionarte contigo mismo y con los demás es importante. Aumentar tu capacidad de influencia, colaboración e inclusión son básicos. Y por último, el tema de la maestría digital. Si en este momento tú no conoces para qué sirven los IoT, los Big Data, el blockchain, el Internet de las cosas, si no conoces inteligencia artificial, si no sabes qué es un gemelo digital, si no tienes idea de cómo va la computación cuántica, etcétera, 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 debes comenzar a hacerlo. Esa interacción hombre-máquina vendrá muy pronto, muy pronto. En este momento estamos probando todo eso. Imagínense ustedes, les quiero que busquen esto, CL1, en el momento que tengan, busquen CL1 y se van a encontrar con una sorpresa. En Barcelona, en este primer cuarto, en la Feria de Barcelona se presentó este computador, CL1. Este computador básicamente lo que hace es usar células, digamos que en placas de silicio, neuronas humanas cultivadas artificialmente. Entonces, sembramos neuronas en placas de silicio, las conectamos a circuitos eléctricos y creamos una computadora. Esto ya existe y se vende de manera comercial. Entonces, yo esto hace 20 años lo veía imposible, ¿sí? Hace 5 años decía, bueno, algún día. El año anterior platicábamos con un grupo de gente, con unos alumnos de la maestría de proyectos en una universidad del Perú, lo platicamos y decía, bueno, algún rato llegará. Sí, pero esto llegó más pronto de lo que creíamos. A finales del año anterior, más o menos desde agosto del año anterior, la empresa Cortica Labs, que es la dueña de esta tecnología, que tiene las patentes, comenzó a alquilar a través de la nube el uso de inteligencia computacional con células humanas. Y hoy ya vende los equipos que lo hacen. Entonces, medio loco, la tecnología está avanzando de una forma tan impresionante que a veces no la podemos predecir, ¿sí? Y ahí viene, para ir cerrando ya la plática del día de hoy, que espero que les esté generando muchas dudas, muchas inquietudes y a dónde vamos, porque esto es lo que estamos viviendo y el sueño es ir hacia más adelante. Una de esas tecnologías emergentes que impacta la industria 5.0 y que impacta la forma en cómo gestionamos proyectos es la inteligencia artificial. Pues miren, este es el estatus de la inteligencia artificial en este año. Esta es la última medición al 2025 hecha en Latinoamérica. Mira, por ejemplo, Perú, ¿sí? Con una calificación del 45.52%, es un país que está entre los que se llaman los adoptantes, es decir, están adoptando procesos que automatizan cosas a través de inteligencia artificial. Están en el camino. Los países que están a la vanguardia, que son pioneros en desarrollar soluciones con y para inteligencia artificial, están Chile, Brasil y Uruguay, están acá, ¿sí? Y los otros que todavía están pensándolo, están en la etapa baja, en donde son exploradores, están mirando a ver qué pasa. Entonces, Perú está empezando en la carrera, como ustedes pueden ver. Perú está en la mitad de la tabla, ahí está. Entonces, ustedes ya como país son parte de ese proceso. Sin embargo, el paradigma que nació el año anterior sobre la inteligencia artificial y sobre las startups que están naciendo en el mercado, tiene que ver con un paradigma que dice que todas las startups
en Silicon Valley, por ejemplo, son válidas si comienzan con un contexto de AI First. ¿Qué quiere decir esto de AI First? AI First es un contexto en donde toda la organización debería estar estructurada con una estrategia de inteligencia artificial, es decir, debe tener visión con inteligencia artificial, valores de negocio, valores enfocados a consecución de resultados basados en inteligencia artificial. Obvio, deben tener ética, moral, principios de responsabilidad con inteligencia artificial y también principios de estrategia con inteligencia artificial. Entonces, cuando yo como persona, y salió un concepto de las industrias o las empresas de una sola persona. Entonces, una sola persona puede crear una empresa y puede tener muchos empleados inteligentes que no son humanos. Y ahí viene el concepto de AI First. Sin embargo, en contraposición con esto, nació también el concepto de que si nosotros estamos trabajando en AI First, debemos pensar en este Human First. Y ahí viene Industria 5.0, ahí viene Project Manager 5.0, que ojo, Project Manager 5.0 abraza todo lo que ya está construido, o sea, debe crear sus way of workings. En gobierno, en todo lo demás, en gestión y gobierno, usa los way of workings de todo lo que está escrito. Entonces, el concepto de Human First asegura, o eso al menos intenta, en el proceso en donde las soluciones prioricen la ética, la transparencia y el bienestar de todos los colaboradores y clientes que utilizan los productos y soluciones. Sin embargo, esto de aquí se está relegando y se está relegando de alguna manera porque ustedes pueden ver las tasas de despido de Amazon, las tasas de despido de Google, las tasas de despido que tienen algunas grandes industrias que están trabajando con IA. Es decir, utilizan sistemas de IA y las personas están siendo reemplazadas en muchos países en este tema. Entonces, y ahí viene otro concepto, y este concepto lo trae nuestro amigo Hamilton Mann. Síganlo en redes sociales, es un tipo bastante agradable. Yo escribí un artículo hace unos meses sobre su libro, Integridad Artificial, y luego me contactó, nos comunicamos, nos echamos un post de vez en cuando, por lo menos una vez al mes nos comunicamos, es un tipo bastante agradable para hablar de esto. Entonces, Hamilton dice, oye, en la integridad artificial hay cuatro conceptos, cuando junto inteligencia artificial y cuando junto al ser humano, que es lo que estamos hablando, el ser humano en el centro. Entonces, hay un modo marginal. Este modo marginal es en donde lo que nosotros hagamos tiene un bajo impacto, tanto en el uso de las habilidades humanas como en la inteligencia artificial. Entonces, se producen beneficios incrementales mínimos. Por ejemplo, escanear documentos, fotocopiarlos, cosas así por el estilo. ¿Ok? Sin embargo, cuando excedemos el tema humano a la inteligencia artificial, uso bajo de la inteligencia y ampliamos la interacción humana, tenemos lo que se llama el Human First Mode. Es lo que nosotros hablamos hace rato, ¿no es cierto? Hablábamos del tema del Human First. Pero ¿qué pasa si solo hay Human First? Si solo hay Human First, nos enfocamos en liderazgo. Obvio, puede ser apoyado por la IA, pero es más la interacción humana, en donde hay efectos de creatividad, intuición, juicio ético, etcétera. Entonces, aquí hay temas como, por ejemplo, temas en la salud mental, psiquiatría, temas de la educación y tema del arte, y no quiero decir que la inteligencia artificial ya no esté haciendo eso, ya está haciendo, pero no lo está haciendo todavía con la calidad del humano. Por lo tanto, Human First todavía sigue siendo válido. Ahora, ¿qué pasa cuando incrementamos el uso de la inteligencia artificial sobre las capacidades humanas? Ahí es donde tenemos el AI First Mode, en donde, por ejemplo, todos los algoritmos de trading financiero de bolsa utilizan inteligencia artificial. Ahí no interacciona ya con cálculos del ser humano, ya todo se lo está dejando la inteligencia artificial y el ser humano simplemente va a gráficas, tendencias y sobre eso puede tomar decisiones. Y por último, el modo más adecuado, entre comillas, el más adecuado es el Fusion Mode, en donde el humano y la inteligencia artificial se juntan. Entonces, aquí existe una sinergia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, diagnóstico médico asistido, diseño asistido por IA. Por ejemplo, aquí IBM tiene a Watson. Por ejemplo, Watson de IBM, que es una inteligencia artificial que viene ya trabajando años de años, puede, con un 93% de precisión, diagnosticar cáncer de piel en pieles claras y caucásicas, por ejemplo. Dices, ok, o sea, ahí hay un buen contexto. Entonces, con esto, Project Manager 5.0 lo que trae es primero que nosotros tengamos conciencia. Conciencia para nosotros poder incrementar nuestras capacidades, ¿sí? Para poder cambiar nuestro rol actual, ¿sí? Y darlo más potencia, potenciar ese rol.
Pero por otro lado, si nosotros como directores de proyectos queremos explorar otras áreas de la organización, de la industria, del mercado, también podemos asumir roles completamente diferentes. Entonces, el mensaje de Project Manager 5.0 es que nosotros como directores de proyectos demos siempre un paso más allá, nos empoderemos en nuestro crecimiento. Y sobre todo, regresemos a ver, existen un grupo de principios, un grupo como un manifiesto. Este manifiesto para ustedes deberían tomarlo en cuenta, así como algunos hablan del manifiesto ágil, algunos hablan de este tema de esquema de valores. Este manifiesto a nosotros nos permite tener claro hacia dónde debemos ir con nuestro desarrollo profesional, hacia dónde debemos ir con nuestras habilidades. Si a mí me falta temas relacionados con tecnologías emergentes, pues tengo que hacer un upskilling o reskilling para eso. Si a mí me falta hablar de temas de diversidad o de temas de cultura, si a mí me falta hablar de temas de sostenibilidad, pues tenemos que ir hacia allá. Y es súper importante explorar esas oportunidades que nosotros tenemos en el crecimiento. Entonces, yo los invito a ponerse a pensar un poco en ese desarrollo. Y obviamente, Project Manager 5.0 es una ventana para eso. Para finalizar la ponencia del día de hoy, ¿sí? Quiero invitarles a que sigan las personas que ya lo conocen. Va a ser espectacular. Ustedes saben que PMO Global Alliance fue comprado por PMI hace unos 3 años atrás, 2-3 años atrás, pues se ha formado todo el hub, todo el ecosistema de la PMO Global Alliance de PMI. Entonces, si ustedes quieren ser parte de esta comunidad de PMOs enfocado a la PMO, pueden juntarse y pueden ser parte de esta comunidad. Esta comunidad es la comunidad más grande, más importante de PMOs a nivel mundial. Entonces, los invito, es gratis, es una comunidad donde van a encontrar un montón de conocimiento, etcétera. Pueden juntarse, tomen una captura de pantalla, júntense a la comunidad. También estamos presentes como comunidad, soy parte de esa comunidad, lidero uno de los equipos de la comunidad que se llama el Voices para Latinoamérica. El Voices en español, realmente. Nosotros desde Voices recién empezamos a trabajar, vamos a generar contenido para PMOs en español, para toda la comunidad. Así es que si alguien de ustedes dice, oye, a mí me gustaría participar con mi experiencia o algo por el estilo en el esquema de Voices, déjenmelo saber, ya les voy a poner nuevamente mi contacto ahí para que me escriban, ¿sí? Pero también pueden juntarse ahí, síganos en redes. Vamos a tener nuestro primer evento de Voices en español, me parece que el 16 de diciembre, con un tema que va a ser espectacular. Si tú estás en una PMO, la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando se acabe el año fiscal como PMO? O sea, sí, cerrar presupuestos, pagar impuestos, lo que tú quieras, pero la PMO, ¿qué debe hacer al cierre de un año fiscal? Va a ser un tema que vamos a estar hablando con el equipo de PMO Voices en español, el cual tengo el honor de dirigirlo y va a estar muy chévere, va a estar muy simpático. Así es que los invito, júntense, síganos en redes. Y gracias por su paciencia, creo que llegamos justo con el timing y siempre va a haber tiempo para preguntas. Recuerden, la generación del valor es la principal medida de la gestión de proyectos en un proceso de transformación organizacional. Si ustedes como project managers no generan valor, algo están haciéndolo de manera inadecuada, algo les falta en su trabajo. Generar valor es la principal medida. Ahora, no solo como project managers, como líderes, como gestores, como miembros de una familia, generar valor es importante. Les sugiero que me sigan en redes nuevamente, ahí está mi QR y creo que tenemos un par de minutos para preguntas, ¿cierto? ¿Si alcanzamos? Encantado de la vida de escucharles. Bueno, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos has brindado, por la invitación también. Seguramente ya tendremos muchos invitados que les estén siguiendo. Y acá, bueno, Franz dice, hablamos mucho de implementar IA, pero poco de mantenerla. Un proyecto de software dura años. Los modelos de IA cambian cada 6 meses. ¿Cómo gestionamos la obsolencia del conocimiento de nuestros agentes de proyecto? Mira, Franz, esta es una pregunta que justo esta semana, el día martes, con un grupo de estudio que tenemos en el MIT, que estamos estudiando esto de inteligencia artificial con la gente del MIT, justo nos preguntábamos, hablábamos sobre el tema de la implementación y luego cómo la mantenemos, porque inteligencia artificial, si tú te das cuenta, cada mes sale un nuevo modelo de inteligencia artificial, un nuevo LLM, ¿sí? Por ejemplo, Cloud
está loquísimo, lanzó hace un par de semanas un nuevo modelo, vino Gemini 3.1, estamos hablando ya de irnos más allá del 5.1, es tenaz, ¿sí? Es súper tenaz el tema, entonces tenemos que irnos en ese contexto. Entonces lo hablábamos y una de las cosas que decíamos, ok, si una organización va a implementar proyectos de inteligencia artificial, la primera recomendación que nosotros veíamos en esta plática es que debería casarse con un proveedor. ¿Por qué? O sea, si tú te casas con Microsoft o te casas con Google o te casas con Amazon o te casas con alguno de ellos, estos proyectos de largo alcance no es para que estés saltando de una tecnología a la otra. Debes estar dispuesto a casarte con un proveedor por largos años, porque así va a ser. Ahora, ¿la organización está dispuesta a eso? Es una locura lo que te estoy diciendo, pero sí, debes centralizar, tener una buena arquitectura empresarial que te permita ir desarrollando ese ecosistema evolutivo. 2, tener gente adecuada. ¿Y esa gente adecuada qué significa? La gente adecuada significa que tú tengas técnicos confiables que te permitan hacer ese trabajo. 3, una opción es desarrollar LLMs internos, tú atenderlos, etcétera. Sin embargo, esa es la opción más cara posible. Por lo tanto, volvemos al punto número 1. Cásate con un proveedor que te permita escalar en ese desarrollo. 4, alfabetización digital para tu organización. Toda tu organización debe estar alfabetizada digitalmente. Y sobre todo, algo que yo hago normalmente en las organizaciones, cuando estamos hablando de estrategia, sentarme con el CEO y sus vicepresidentes y directores y decirles más o menos lo mismo. Mira, esto es la tecnología, esto es lo que se viene, estas son las decisiones estratégicas que ustedes deben tomar, así que piénsenla, no se aceleren, vayan paso a paso, entiendan lo que está pasando en el contexto y no decidan por ir más rápido, sino decidan su futuro a través de un camino que tiene muchas piedras. Para mí, la inteligencia artificial está en pañales, está completamente en pañales. Estamos recién viviendo el nacimiento de una tecnología súper poderosa. Tal vez en el proceso tengamos un pequeño estancamiento, porque el estancamiento entre ir de los LLM poderosos a la inteligencia artificial general es un camino largo por recorrer y muy peliagudo, muy complejo, ¿sí? Pero ahí estamos, pero estamos todavía en el nacimiento de una nueva tecnología que ha sido poderosísima. Esta nueva tecnología se ha bajado alrededor de un par de millones de colaboradores en el mundo que hacen programación. O sea, se ha quedado sin trabajo, tan fácil como eso. En San Francisco, en Los Ángeles, en realidad, la tasa de desempleo de los job entry en tecnología, es decir, todos aquellos que recién comienzan a trabajar, comienzan a programar, a hacer QA, etcétera, antes era del 0,01%, era la tasa de desempleo en Los Ángeles, de job entry. Hoy día en Estados Unidos la tasa de desempleo de job entry es del 9%. Es decir, ya no se requieren programadores junior. ¿Por qué? Porque la IA programa mejor que los programadores juniors. ¿Sí lo ven? La IA hace mejor quality assurance, mejor QA que los juniors. Es una locura. Entonces ya no existe. ¿Ok? Y por otro lado dice, ¿cómo podemos tener contacto con el MIT para sus temas de inteligencia artificial? Mitsuko, lo primero que te recomiendo es que en LinkedIn busques MIT Inteligencia Artificial. Ahí están los grupos en donde son comunidades de estudio, ¿sí? Busques en MIT Inteligencia Artificial y hay comunidades de estudio, grupos en donde la gente digamos, se conecta. Por otro lado, escríbeme, ¿sí? Escríbeme a las redes y de pronto yo te doy un par de links donde puedes estar en contacto con esos grupos que están desarrollando cosas, ¿de acuerdo? Fantástico. ¿Tenemos alguna otra pregunta adicional? Sí, por interno me hacen llegar, ¿qué herramientas digitales serán indispensables para el Project Manager del futuro? ¡Wow! Eso es fantástico. En un post de un colega de la región, hace unos meses, decía que el 70, casi el 80% de trabajo del Project Manager puede ser automatizado por una inteligencia artificial. Es una locura. Y nosotros discutíamos en los grupos internos que tenemos ahí, ¿cuál es ese 80%? Entonces, hablábamos de todo lo que significa, llevar indicadores, de todo lo que significa tableros, de todo lo que significa a veces sugerencia para toma de decisiones, gestión de riesgos, etc. Entonces, es decir, todo aquello que pueda ser automatizable, va a ser automatizable. Ahora, ¿qué herramientas tienen esa capacidad en este momento?
¿Sí? ¿Qué herramientas tienen esa capacidad en ese momento? Muy pocas todavía, ¿sí? Hay herramientas, por ejemplo, tú puedes regresar a ver a Jira. Jira está en un proceso de entrar a usar este tipo de herramientas. Jira puede ser una buena opción pensando de aquí hacia futuro. Hay otras herramientas un poco más light, como por ejemplo que puedes usar las que están ya conectándose con inteligencia artificial, están haciendo cosas. Puedes ver como Monday, por ejemplo, lo está haciendo Monday, lo está haciendo. Herramientas de Asana, puedes mirar algunas herramientas de Asana también. Hay algunas herramientas que puedes buscarlas allí. Ahora, lo que yo sí te recomiendo un poco es que regreses a ver, y hay muchas herramientas que puedes integrarlas. En este momento tenemos un ecosistema demasiado variado. Es así, cuando tú entras a una organización y ves muchos sistemas satélites por todos lados, la inteligencia artificial está así, ¿sí? Tienes un ChatGPT con un OpenAI y un montón de cosas juntándose alrededor. No hay una estabilidad todavía, no está estable y no la va a haber de aquí a unos años más adelante. Por eso una pregunta que nos hacía Franz, es decir, oye, mira, ¿sabes qué? Este tema de obsolescencia, para que no pierdas plata y la vivas, cásate con una herramienta y evoluciona con ella, ¿sí? Entonces, de pronto un Jira te va a ayudar mucho. Jira te maneja los dos mundos, predictivo, adaptativo, va bien. Monday es una herramienta que me gusta, no me gusta recomendar marcas, pero es usable y maneja los dos mundos. Franz De hecho, nos dice, Lolo. de hecho, si me permite, Edgar, solamente para complementar y de repente para darte una experiencia mía, de hecho, hay muchas herramientas, como tú bien mencionas, de IA que hoy en día nos dan soporte a la gestión a los que gestionamos proyectos, ¿no? Algo que nos está pasando, por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, estamos con Copilot. Y de hecho es un descubrimiento constante. Si bien es cierto, arrancamos con lo más sencillito que es un tomador de notas, ¿no? Una especie de escucha dentro de las sesiones que te permite tomar y sacar resúmenes, pero hoy en día lo estamos aplicando a cronogramas, por ejemplo, ¿no? Cruzamos información con Copilot, pasamos cronogramas, sobre eso, inclusive nosotros tenemos cronogramas muy grandes de miles, de muchas líneas, en donde el ojo humano de repente puede fallar, ¿no? En ese tipo de situaciones, por ejemplo, nos sirve bastante, donde decimos, oye, ¿dónde tengo conflicto de actividades? O inclusive Para pedimos eso que te de sirven repente nos muchísimo brinde, los GPTs, ChatGPT, Gemini. Para mí Copilot todavía le sigue la pista. Copilot está todavía a unos 1000 kilómetros atrás de Gemini y de OpenAI. Para mí, lo he usado, lo he comparado, y es muy asertivo Gemini y ChatGPT a Copilot, es bastante más asertivo. Pero bueno, estamos hablando de Microsoft. Ellos evolucionan rapidísimo y vamos a ver qué pasa. Ahora, lo que tú dices, Lolo, me parece interesante y como recomendación para todos, pueden ustedes crear GPTs o GPTs en ChatGPT o gemas muy personalizados para lo que tú dices, análisis de cronogramas, análisis de costos, valor ganado, en donde ustedes toman la data, toman una hoja de Excel. Antes era complicado, ahora no, ya tomas una hoja de Excel o un Google Sheet, lo pones allí y la inteligencia artificial te hace el análisis que tú lo pones. Hacen análisis paramétricos, hacen análisis de tornado, hacen un montón de análisis que hace 2 meses no lo hacían o lo hacían a medias, ahora ya lo hacen una brutalidad. Es espectacular cómo funciona esto. O sea, la inteligencia artificial funciona cada vez más rápido y te vas encontrando muchas sorpresas. Yo normalmente, por ejemplo, utilizo las inteligencias artificiales para hacer análisis de cronogramas, de tendencias, hacer análisis de riesgos. Lo que antes hacías en Crystal Ball, y si es una licencia de Crystal Ball te cuesta $2,000, ahora pagas $20 al mes, lo pones de eso a ChatGPT y graficas tus tendencias, tornados, etcétera, en el tema de riesgos. Obvio, no vas a ser tan especializado como un Crystal Ball, por ejemplo, pero lo vas a trabajar y es fantástico. Entonces, lo que dice Diego Armando, estoy contigo, Diego Armando, sí, lo fantástico de Copilot es que viene integrada en la suite y lo trabajas desde Power, lo trabajas desde Excel, etcétera. Eso es una ventaja que tiene Copilot y yo te compro eso, por supuesto que sí, ¿sí? Entonces, es súper interesante. Ahora, ya veremos cómo esto evoluciona y yo creo que hay una pregunta que es interesante. No le quiero quitar el espacio a otras personas, pero lo voy a tener. Dice, ¿cómo un junior en proyectos puede aprovechar esta tendencia aprendiendo inteligencia artificial? Súmate, aprende inteligencia artificial, vive, mira cómo la inteligencia artificial puedes usarla, utiliza ChatGPT, garabatea, yo decía así a mi amigo
a mi amigo, mi amigo Vargas, su garabato, le puede decir, oye, garabatealo, y la inteligencia artificial es para garabatearlo también, utilízala, juega con ella, al final de cuentas está disponible, no está restringido a hacerlo, y sobre todo comienza a mirar un poco más allá, utiliza tu pensamiento crítico y pregúntate, ¿por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué debo hacerlo de esta manera? ¿Por qué debo hacerlo de esta otra manera? ¿Qué otras opciones tengo? Y al mismo tiempo que utilizas tu pensamiento crítico, puedes interactuar con la IA y también preguntárselo y validar tus pensamientos. Y como último tema, lo teníamos por ahí, alguien, Elvis, nos decía, mira, el NPSS podría ser una forma de medir la percepción de los interesados del proyecto para usarlas en hitos. La respuesta es sí. Sin embargo, tú recuerda que todo lo que tiene que ver con NPS significa que es, oye, ¿me recomiendas hacer esto? ¿Recomendarías lo otro? ¿Recomiendas esto a un tercero? Es un grado de recomendación por percepción. Y ese grado de recomendación por percepción debes tenerlo y manejarlo con las pinzas adecuadas, ¿sí? Porque la percepción básicamente tienes que manejarla en los ambientes, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, ayer tu stakeholder te dijo, fantástico, tu trabajo está bueno, y pasas el NPSS el día de mañana, y el día de mañana, supongamos que Lolo es tu stakeholder y se peleó con su novia o su pareja en la mañana, no esperes que tu NPSS va a ser igual que el de ayer. Debes tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay que trabajarlo. Si vas a montar un NPSS, tiene que ser oportuno en el momento adecuado para tener la mejor data posible y tratar de manejar esas variaciones, que es súper válido. ¿Ok? Si tienen más inquietudes, preguntas, escríbanme a las redes, síganme a las redes. Yo con todo gusto puedo platicar con ustedes y en algún momento, ojalá, cuando vuelva a ir al Cusco, ¿sí?, les avise y de pronto nos tomamos el cafecito, que por cierto, me encantó ir al Cusco, así es que sí podría darle otra visita de turismo familiar o personal. Y si, por cierto, el capítulo quiere invitarme, gracias. Chicos, un abrazo desde Ecuador. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Lolo, por los comentarios y el aprendizaje. Vamos a invitar a todos nuestros asistentes a que puedan unirse a la siguiente sala. Los está esperando el ponente. Muchas gracias, Edgar, nuevamente. Muy Bye, chao. corto el tiempo.